que no solamente es mitigar el cambio climático, sino también tiene muchos beneficios para el suelo. Justamente hubo una gran demanda por conocer qué era el carbono, qué estaba pasando con el carbono, en qué niveles estábamos, a cuánto más podíamos aspirar. Una demanda comercial que te obliga de alguna manera a mirarlo. Entonces vos cuando querés exportar determinado producto, querés conseguir un precio diferencial, te piden que vaya con el cálculo de, en caso de huella de carbono, de las emisiones. Seguimos en el Congreso APRESID 2025. Vamos a hablar de carbono, con todo lo que eso implica, un tema súper tratado en muchos lugares, un concepto que al menos tenemos de oído todos, pero en el que me gustaría que nos metamos un poco más a fondo. Para eso tenemos a los especialistas, tranquilos que no voy a ser yo la que hable del carbono, sino ellos. Florencia Moresco es coordinadora de la red de carbono de APRESID. Bienvenida, Flor. Gracias, Carola, gracias por la invitación. Por favor, vos sos la local acá. Yo soy la local, yo juego de local. Perfecto, excelente. Vino con la camiseta de APRESID además. Todo. Uniformada. Marcelo Beltrán es investigador del Instituto de Suelos de INTA Castelar. Buen día. Bienvenido y gracias. Gracias a ustedes por la ¿Tu primera vez en YouTube? Sí, mi primera experiencia como youtuber. Nos estabas contando que tus hijos están fascinados con eso, así que les mandamos un beso. Sí. Tomás y Felipe. Sí, Tomás y Felipe, de 9 años, papás youtuber. Sí, ahí está. Espectacular, maravilloso. Y Sebastián Galbucera es director de producto de plataforma Puma. Gracias, Sebastián, por venirte. Bueno, muchas gracias. También es primera vez como youtuber. Bien, así que todos de estreno, no pasa nada. Estrenando. No es nada distinto a lo que ya hayan hecho. Tranquilos. Y una aclaración, yo suelo hacer varias, pero acá las estamos resumiendo. La única aclaración que les hago es que nos podemos interrumpir todos con todos, no me pidan permiso para nada, dialoguemos. Bien, perfecto. Y ya. Vamos a hablar de carbono. Quiero antes, Flor, que me ayudes a entender qué es la red de carbono de APRESID y después nos metemos a charlar del tema. Dale, buenísimo. La red de carbono de APRESID es una red temática que está enmarcada dentro de uno de los programas de APRESID, que es el programa de investigación y desarrollo que se llama Sistema Chakras. Claro. Esta red nace como toda red de APRESID a partir de una demanda de productores, técnicos y asesores, y esto muchas veces es importante aclararlo porque todos los proyectos que generamos de las redes nacen a partir de la demanda del productor. Sí. Entonces nosotros relevamos esa demanda a través de un plan estratégico y conceptualizamos los criterios fundamentales que los productores, técnicos o asesores necesitan que profundicemos. En este caso justamente hubo una gran demanda por conocer qué era el carbono, qué estaba pasando con el carbono, en qué niveles estábamos, a cuánto más podíamos aspirar. ¿Cuándo fue esta demanda? ¿Cuándo surgió? Esta red surgió en el año 2023, pero esta demanda empezó... es una de las últimas redes creadas. Se creó en el 2023, pero ya hacía unos años que se venía charlando de este tema. Ya. Ahí primero nace el proyecto de carbono de suelo, que es el proyecto de brechas de carbono, y un año después, y que fue también muy, muy demandado, nace el proyecto de huella de carbono. Los dos proyectos hoy están enmarcados dentro de la red de carbono. ¿Qué diferencias tienen uno con otro? El proyecto de brechas de carbono está más que nada focalizado a entender qué es lo que está pasando con el carbono del suelo, en qué niveles estamos, a qué niveles podemos aspirar y qué estrategias de manejo podemos adoptar para mejorar esas reservas de carbono del suelo. Y el proyecto de huella de carbono está más orientado al tema de emisiones de dióxido de carbono. A medir el impacto. Medir el impacto que tienen las actividades agrícolas en el medio ambiente. Pero en los dos hablamos de carbono. En uno secuestramos carbono y en el otro perdemos carbono del sistema. Perfecto. Quiero meterme primero en el suelo, en cómo se miden las reservas de carbono en el suelo, quién lo mide, cuándo, de qué depende. Bien. Sí, básicamente que cuando hablamos de carbono del suelo, o sea, el carbono puede estar en el ambiente en diferentes sitios, ¿no? Puede estar en la atmósfera, puede estar en el vegetal, puede estar en el suelo. Y cuando hablamos de secuestro de carbono, lo que está en el suelo finalmente es lo que queda retenido y no se desprende a la atmósfera, lo que genera el cambio climático y los efectos de calentamiento global. Sí. Entonces, para mitigar ese efecto climático, una de las estrategias es retener el carbono en el suelo
Es capturar carbono. Es capturar el carbono en el suelo, ¿no? Que es parte de la materia orgánica del suelo. Y eso además, lo que nosotros siempre tratamos de hablar del carbono es que no solamente es mitigar el cambio climático, sino también tiene muchos beneficios para el suelo. Mejora la calidad física, mejora la retención de agua, mejora la actividad de los microorganismos, de todo lo que son los procesos biológicos que pasan en el suelo. Te incrementan los nutrientes, el nitrógeno, el azufre, ¿no? Entonces tiene muchos beneficios el carbono. Y entonces siempre decimos que es como un doble beneficio el acumular el carbono en el suelo. ¿De qué forma se acumula el carbono en el suelo? Acabo de hacer todas las preguntotas de periodista, ¿eh? No, básicamente, digamos, es un proceso de... La planta lo toma vía fotosíntesis, ¿no? El proceso de fotosíntesis. Cuando la planta muere... Grado, ¿lo aprendimos esto? Sí, en la prima... Cuando Felipe la planta... ya lo sabe. Felipe Tomás... no sé, pero bueno, se lo voy a... Tiene que estar por ella aprendiéndolo. Cuando la planta muere... Sí. O sea, claro, viene la energía solar, fija el dióxido de carbono, la planta... Ese dióxido de carbono transforma en un carbono orgánico. Y ese carbono orgánico, cuando muere la planta, ese tejido se degrada y ese carbono orgánico se une al suelo. Perfecto. Básicamente, uno cuando habla de la unión al suelo es muy importante la textura. Si un suelo tiene más arcilla, se fija más que un suelo que es más arenoso. Entonces también depende mucho el tipo de suelo, cuánto carbono y en qué velocidad lo podemos acumular. Bien. Y se acumula básicamente como materia orgánica del suelo, que se llama. ¿Y cómo se mide? Se mide... Lo tradicional es un muestreo de suelo, es lo más común, digamos, ¿no? Ir al campo. El típico. Sí, el típico. Ves el lote, ves la distribución del lote, cómo son las características, y haces un muestreo del suelo. Esa muestra se lleva al laboratorio y después tenés diferentes formas de analizar el carbono con diferentes métodos de laboratorio. ¿Cuánto se mide hoy en Argentina? ¿Es normal que un productor haga un análisis y mida carbono? No es lo que uno desearía, digamos. Ok, se podría hacer mejor. Se podría hacer más. Okay. Sí, también mejor, digamos, ¿no? Como que tiene todo un diseño, el muestreo, no es ir al campo, sacar donde yo quiero. Ok. Tenés que ver el ambiente, el sitio donde está el campo, la posición en el paisaje. Tenés que evaluar un montón de variables para hacer un muestreo razonable, ¿no? del carbono. Y hay estimaciones, no se sabe bien, pero más o menos se estima que un 20% de productores tomarán muestra del suelo, lo que es poco. Y la verdad que para hacer planteo de manejo, o sea, uno cuando hace un planteo de manejo, un diagnóstico y un desarrollo, un diseño, tenés que saber de dónde partís. Entonces, por eso es que es tan importante ese muestreo de carbono. Es la radiografía que se hace del suelo. Así, con cuánto empiezo y a dónde quiero llegar. Si no sabes con cuánto empezás, es difícil después poner un objetivo, evaluar o ver cuál fue el impacto de tu manejo. Perfecto, me suena una alarma, chicos, no sabemos bien de qué es. Excelente. Una vez que mido, entre otras variables, imagino, el carbono en el suelo, ¿qué decisiones pueden cambiar, o qué prácticas, le dicen ustedes, prácticas de manejo, pueden cambiar esa medición? Y sobre todo acá la pregunta bien periodística de gente con ansiedad, ¿en cuánto tiempo se puede cambiar el carbono que acumula un suelo? Sabes que ayer yo estuve en el panel del profesor Ratan Lal. Sí. Y en el panel también del profesor de Yucca Moreza. Y ellos, un dato que a mí me impactó y que está buenísimo, que lo podamos también trasladar, es que no hace falta más de una generación para poder reconstruir nuestros suelos en carbono. ¿Más de una generación? No hace falta más de una generación. En una generación podríamos restaurar los suelos en carbono. Ok. ¿Y cuáles son las prácticas? Bueno, son las prácticas que la bibliografía recomienda, pero adaptadas a nuestros sistemas argentinos. Por supuesto, el sistema de siembra directa sin remoción de suelo es fundamental. Mantenerlo en el tiempo, perdurable. Incorporar cultivos de servicio o verdeos invernales. No dejar el suelo descubierto en esos periodos de tiempo entre cultivos de renta. Incorporar al menos un 50% de gramíneas dentro del esquema de rotación que plantea el productor. Y bueno, sabemos que los suelos argentinos tienen algunos déficits de nutrientes. Bueno, también otra estrategia es pensar estas nutriciones balanceadas con criterio de reposición de nutrientes, sobre todo para nitrógeno y fósforo. Que ahí tenemos una deuda pendiente. Ahí tenemos una deuda pendiente. Los datos no sé qué datos tienen, pero los datos de fertilizar hablan de, yo lo pido en dinero, pues periodista, pero una deuda de fertilizantes por el equivalente a 30.000 millones de dólares en reposición de nutrientes. Ustedes lo van a ver más técnicamente, seguro.
¿Qué tan fuerte es ese diagnóstico hoy? Sí, no, bueno, fertilizar es como... La referencia. Pero, sí, lo tomamos mucho de referencia y creo que también lo importante es dotar al productor de herramientas para que pueda visualizar eso, ¿no? Claro. Al final lo que sucede muchas veces es que, y ahí es donde por ahí entra esto de acercar la ciencia al productor, ¿no? Un poco con el proyecto Chakras. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que parecen muy lejanas y por ahí hay herramientas que por ahí son más sencillas, pero que permiten al productor, por ejemplo, planificar o programar o evaluar bajo distintos escenarios de manejo que podría llegar a pasar y poder tomar una decisión técnica y económica, obviamente, porque nos movemos en un ambiente económico también. Naturalmente. Entonces, podemos tener la mejor solución, pero si no se termina siendo rentable al final del día, al final de la campaña, no funciona. O sea, me parece que ahí el acercar y también tener en cuenta a veces que hay cosas que son inversión, o sea, hacer un ensayo de suelo es una inversión, no es un gasto. Y no es un costo, digamos, claro, el esquema de costo. Claro, porque uno a partir de ahí puede mejorar aplicaciones, puede ajustar dosis, puede pensarlo en forma integral, que a veces, bueno, en el contexto argentino es bastante complejo pensar más allá de la coyuntura. Sí, claro. Pero bueno, en general con estructuras de suelos que, digamos, el carbono se pierde muy rápidamente y se gana muy lentamente. Es así de simple. O sea, cuando yo hago una como mala la práctica. Sí, tal cual. Cuando hago una mala práctica, en general las pérdidas en general son más rápidas y cuando quiero recuperar eso, entonces en general tomar decisiones informadas y eso ahí resalta un poco la demanda de los productores junto con la necesidad de entender esa dinámica con herramientas que sean accesibles, comprensibles, porque también pasa que a veces los que hablamos. Ayer justo di una charla en el ITBA y me decían, bueno, ustedes son unos nerds que hablan y no se le entiende nada de carbono y qué sé yo. Y pasa eso. En general, no trata de, siempre evangeliza al evangelizado y siempre nos discutimos entre nosotros y hablamos del cuarto decimal del carbono y qué sé yo. Y a veces está bueno llevarlo a la práctica. Es decir, bueno, aún a riesgo de que a veces uno tiene cierto mínimo error, porque bueno, uno a veces no usa toda la información de campo porque es muy cara adquirirla, porque a veces tarda mucho en adquirirse, entonces bueno, uno va tomando decisiones, pero lo más importante es tomar decisiones informadas, ¿no? Y entender desde la óptica también de la nutrición, de la protección de suelo, como decía Marcelo recién, si vos mejorás la materia orgánica, también seguramente tus rindes a futuro vayan a mejorar, porque es de donde se agarra todo tu sistema productivo. Si vos tenés una mejor nutrición o una... Ahora, eso justamente es entender cómo es esa dinámica. Y no esperar resultados de una campaña a la otra. No, tenés que esperar, por lo menos para los más ansiosos, 4 o 5 años como para ver un cambio en el carbono del suelo. Sí, no, antes, por lo menos. Claro. Y lo que decía Sebastián, eso, que el aumento de materia orgánica te estabiliza los rindes y hasta te los aumenta en zonas con más potencial. Entonces, ese beneficio también hay que evaluarlo. ¿Cuánto entienden el grueso de los productores todo este concepto del que no hablamos hace tanto? De hecho, que la red de carbono de Preside exista desde el 2023 es el ejemplo de que hace un par de años que estamos hablando, al menos masivamente, de esto. Quizás ustedes, los nerds bien tomado, hablaban de esto desde antes. ¿Hoy sienten que el grueso de los productores está pensando en esto o hay que hacer esa tarea de evangelización, aunque sea los propios? Mira, yo creo que por ahí de la experiencia que tenemos es que cada vez... No es que no lo tenían en cuenta, porque el carbono, digamos, históricamente no es que es un objetivo contrapuesto al de un productor agropecuario, digamos. El carbono es donde se agarra toda su producción y siempre fue una preocupación mantener la fertilidad de los suelos. Sí. Yo creo que lo que está empezando a ver en los últimos años es, por un lado, una demanda comercial que te obliga de alguna manera a mirarlo. Entonces vos cuando querés exportar determinado producto, querés conseguir un precio diferencial, te piden que vaya con el cálculo en el caso de huella de carbono, de las emisiones. En algunos otros casos se valora que tengas determinadas prácticas que puedas tenerlas evaluadas. Entonces yo creo que en el último tiempo se combinó esa demanda de tracción, digamos, de los compradores con una aparición de herramientas que por ahí antes no había, tecnológicas. ¿Cómo cuáles? Bueno, Puma entre ellas, pero bueno... que es una calculadora, expliquemos qué es. Claro, es un ecosistema en el cual se evalúa el impacto ambiental. Tiene distintos módulos en donde uno puede, por ejemplo, desde lo que tiene que ver con la elegibilidad del uso de la tierra, si el lote que se produce cumple con no haber sido deforestado a partir de determinada fecha o no haber habido conversiones de humedales, que ese es un módulo. Después tiene otro módulo de cálculo de huella de carbono, que fue el que utilizamos, digamos, para
para el proyecto CONAPRESID, y después tiene otros indicadores ambientales como eficiencia del uso de nitrógeno, como consumo de combustibles fósiles, que completan, digamos, esos indicadores ambientales. O sea, hablamos de carbono en suelo, que es súper importante, después están las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que más prensa tiene, pero existe otra rama de indicadores ambientales, nivel de toxicidad de los planteos, usar productos biológicos y todo eso, que también forman parte de ese ecosistema, ¿no? Son indicadores. Y bueno, trabaja sobre una base para lo que es huella de carbono, que está certificada. Entonces el motor de cálculo al estar certificado, cuando uno quiere validar los resultados, bueno, uno solo valida la evidencia de campo, que es la orden de trabajo, lo que ahora aplicó, pero ya el cálculo está validado. Entonces eso da escalabilidad, digamos, al proceso. ¿En qué laburan juntos? Decían que Puma está laburando con APRESID. En el proyecto de huella de carbono, ¿no? Es la herramienta que nosotros usamos en el proyecto para medir. Ok, sí. Ok. No es lo mismo medir carbono en el suelo, esto que me decía recién Marcelo, que medir la huella de carbono. Estoy bien. Claro, en realidad tiene distintas fuentes de emisión. Hay una parte que es el balance de carbono en suelo, que era lo que explicaba Marcelo recién. Claro. Y ahí básicamente hay dos opciones, que es una, o hacer las mediciones, ir viendo las mediciones año a año, o modelar con algunos modelos de suelo que estén reconocidos o que estén evaluados, ¿no? Puma tiene modelos de suelo para determinar una idea de cuánto carbono se gana o se pierde en el balance de carbono, y después están las fuentes de emisión, que son las que suceden, que son emisiones, digamos. El balance de carbono puede ser ganancia o pérdida. Si yo pierdo materia orgánica, emito, y si gano, capturo. Pues están todas las otras fuentes de emisiones que tienen que ver con lo que yo hago para hacer ese cultivo. Cuánto combustible quemé, cuánto nitrógeno, cuánto fertilizante utilicé, cuántos insumos utilicé. Claro. Y bueno, siempre hay que destacar esto, que muchas veces reducir las emisiones por unidad de producto es básicamente lo que busca el productor, que es maximizar la rentabilidad. Si yo con lo mismo hago más producción, estoy básicamente reduciendo la huella de carbono. Si hago más eficiencia de uso de nitrógeno, gasto menos, aplico mejor, aplico productos específicos, bueno, eso también va a contribuir a reducir la huella de carbono y a ser más eficiente. O sea, la eficiencia ambiental y la económica van de la mano. A veces, lo que sucede muchas veces es que hay cierta por ahí necesidad de entender cuáles son las prácticas, qué es lo que hay que hacer. Siempre lo que pasa siempre, tengo un mejor producto pero es más caro, entonces tengo que tener la seguridad de que si lo uso voy a tener ese resultado. Una garantía, claro. Una garantía, entonces ahí está, digamos, lo que llaman trade-off entre, invertir en este tipo de cuestiones, pero todo contribuye a lo mismo, que es eficientizar la producción agropecuaria, ¿no? Claro. ¿Hay valores? ¿Podemos hablar de valores que tengan medidos? Imagino que debe diferir en función de la zona. ¿Valores de huella? Sí. Sí. Yo sé que hay programas que han medido la huella, no me acuerdo los números ahora, pero está la huella del arroz, la huella del maíz, por cultivo, de la leche, kilogramos de carne también está la huella. Claro. No me acuerdo los valores, pero yo sé que ahora tenemos la charla justamente donde van a mostrar los resultados. No tengo tampoco los valores, pero bueno, hemos medido maíz, trigo, soja, girasol en el proyecto con APRE. Y también los hemos comparado lo hemos comparado con el promedio. Y lo que sí es importante tener en cuenta es que los valores van cambiando año a año y región a región y cultivo a cultivo. Claro. O sea, cada cultivo tiene su perfil, y porque obviamente hay cultivos que usan más nitrógeno, cultivos que rinden más, tienen más rastrojo, aportan más, aportan menos. Entonces, sí, lo importante es que no es un proceso que yo hago una sola vez, sino que voy repitiendo cíclicamente con un proceso de aprendizaje continuo, digamos, ¿no? Okay. No es una foto, sino uno lo que quiere ver es la película. Y también, una vez cuando piensa en los cultivos, y es un poco la experiencia por ahí de los proyectos de APRE o de los proyectos que tenemos en Puma, en general hay que pensar en el sistema, no en el solo cultivo, porque no es lo mismo si yo hago una soja sola, que si hago una soja de segunda con un trigo, si hago un cultivo de cobertura con un maíz, o si hago una rotación de 2 o 3 años. Eso va cambiando, entonces siempre es tener en cuenta eso. Y que un año bueno uno va a tener emisiones más bajas, un año malo va a tener emisiones más altas, por el hecho de que el año es mejor o peor. Entonces también no asustarnos si eso va cambiando en el tiempo, porque es natural y es un proceso biológico, digamos, al final. Y después también otra cosa que quizás estaría bueno comentar es que una cosa es la huella de carbono, lo que emite por grano, pero también si uno puede hacer el balance de carbono y cobrando el carbono del suelo, la agricultura tiene la cualidad de que puede ser un sumidero de carbono. Claro, ¿no? Puede ser parte de la solución, porque claro, puede compensar con lo que captura lo que emite, ¿no? Si uno puede llegar a valorizar y poner la cantidad de carbono que uno está secuestrando en el suelo, se puede hacer un sumidero
Que a diferencia de otras ramas, no sé, como el transporte, la industria, no lo puede hacer. claro. Entonces la agricultura tiene esa ventaja. Claro, al ser plantitas, Claro. tienen esa Siempre intentamos es el poner único en sector. valor eso, de que somos una actividad que De no las solo pocas emite, es actividades. la única actividad Ok. Sí, que no hay otra. emite, al igual que las otras actividades, pero es la única actividad que puede absorber las emisiones de su propia actividad y de las demás. Entonces, eso también es importante y siempre Claro, intentamos ponerlo en valor en estos proyectos. Sí, el sector de agricultura, perdón, el sector de agricultura Sí. forestal es Sí, el forestal, único ganadero. sector el Claro. cual puede ser un sumidero de carbono respecto a los otros sectores. O sea, Claro. no hay otro, digo, incluyo la forestal porque forma parte Sí, del mismo obvio. grupo, del mismo Claro. ecosistema. Entonces, es el único que puede capturar emisiones. Obviamente hay un límite y un poco por eso el proyecto de brechas, hasta dónde puedo, porque Claro. es, Sí. Sí, tampoco es infinito, valor, tenés claro. que una capacidad máxima del suelo de retener, o la madera, o la durabilidad de la madera, pero bueno, tiene esa capacidad. Pero al menos la tienes, claro. Ok. Y hablaban antes, quiero hacer un doble clic en esto que decían del costo o de la necesidad de verlo como una inversión. Y si yo fuese un productor, no soy, pero si fuese un productor agropecuario, me estaría preguntando, ok, ¿qué nivel de inversión, iba a decir costo, qué nivel de inversión me implica para entender si es una inversión grande meterse a estudiar el balance de carbono, o si es algo que puede hacer cualquiera, o si depende exclusivamente de la escala, de que sea un gran productor agropecuario, que es como una de las cosas que siempre pensamos todos, tanto en incorporación de tecnología como en incorporación de prácticas de manejo más vinculadas a la sustentabilidad. Bueno, para los que tienen un montón de hectáreas y pueden darse ese lujo. Sí, yo creo que las herramientas tecnológicas, más allá de Puma, digamos, de todo ese ecosistema tecnológico, han bajado mucho los costos de entender lo que sucede. Ajá. Siempre por eso falta ver por ahí esa comprensión, y ahí donde entran por ahí instituciones como APRE, donde vos le acercás el conocimiento. Porque, Educan, porque claro. uno, yo puedo calcular, a ver, para calcular la huella de carbono, el balance de carbono, Sí. lo que fuera, las herramientas, digamos, que uno usa para costear, digamos, la producción son las mismas que vas a necesitar. ¿Qué aplicaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuánto Ok. te rindió? ¿Qué cultivaste? Si hiciste 2 cultivos. Entonces, todo lo que es la información necesaria para hacerlo no es que es algo oculto y que uno necesita, digamos, una ciencia oculta. Por Llamar a ahí, un brujo. claro, por ahí hay algunas cuestiones que tienen un poco más de costo, por ejemplo, hacer algunos ensayos de suelo si es que es necesario, pero también hay otras herramientas que permiten evaluar, como decíamos, con cierto grado de certidumbre. Entonces me parece que no es algo hoy que esté fuera de todo. A veces lo que, por lo menos lo que nos dicen los productores, es que Sí. a veces lo que les cuesta es por ahí ordenar la información que ya tienen, no porque no la tengan. Ok, más un tema de procesamiento de datos. Exactamente, ahí es donde... Sí, o recolección de datos a veces. Recolección de datos. Sí. Que eso sí, el productor tiene que delegarlo en otra persona. No, generalmente son datos que tiene, lo que pasa es que por ahí los tiene de una manera... ¿viste? En una hojita cuadernito, Excel, en o cuaderno, algo, claro. Ah, ok, es un Ya a tema veces como de mucho- gestión. de gestión. Gestión. Claro. Ok. A veces va el cuadernito con las cosas, pierde el cuadernito y Sí, claro, se un montón moja de el datos, cuadernito. se moja. Claro. Sí. Entonces yo creo que es un poco eso. Yo creo que hoy por hoy esta democratización, por decirlo de alguna manera, Sí. de las tecnologías, me parece que aportó de que antes era, viste, necesitabas 4 doctorados, viste, alrededor del campo para... Hoy no, hoy se puede hacer algunas... y que la información es la misma, ¿no? No es que hay algo necesariamente distinto. El tema es por ahí tener por ahí la inquietud, tener alguien que por ahí te acompañe en ese proceso. Claro. Por eso rescato nuevamente el proyecto de APRE, que si yo te lo tiro solo la tecnología y vos decís, ¿qué lo como? ¿De qué forma? Sí, Entonces necesitas claro. como un acompañamiento de bajártelo al llano. Pero después te diría que no es tampoco tan complejo hoy por hoy. Es más tener ganas de meterse y de llevarlo. Y muchas veces es ponerle nombre a lo que uno ya hace. Porque Claro. en definitiva no es que son cosas que el productor no hace o Claro. no las ve. Pero ponerle nombre, ponerle valor, magnitud. Sé que es una frase muy remanida, pero lo que no se mide no se puede mejorar. Pero bueno, sí. funciona de esa manera. Entonces, por ahí ese sería un poco el corolario, ¿no? Ok. Flor, ¿cuál es o qué te llevas de la experiencia de la red de carbono en Apresido en particular en estos poquitos años, par de años que llevan de experiencia, y sobre todo qué esperás? Yo me llevo de experiencia, primero el trabajo integrado y colectivo entre productor, especialistas, instituciones. Somos muchos que estamos trabajando hoy en lo mismo y eso está buenísimo porque al productor le podemos llevar respuestas mucho más sólidas y mucho más adaptadas y traducidas a un lenguaje que también todos podamos entender.
Un poco con lo que decía Seba, de que antes a lo mejor eran 2 o 3 los que hablaban y no se científico entendía loco, el científico loco. Así que eso yo he aprendido un montón en estos 2 años que estoy coordinando la red. He aprendido de los mejores. Tenemos acá y muchas otras personas que están contribuyendo a este conocimiento. Y la verdad que lo que nos queda es un desafío también enorme, es acercar muchos más productores interesados que se sumen a estas iniciativas, que no es difícil, solo requiere voluntad y ganas, pero que al final de la campaña siempre los resultados son positivos, porque hay mucha información de interés y saber dónde hacer foco y dónde hacer zoom en poder mejorar. Entonces es un desafío enorme poder seguir trabajando en esto y estoy muy entusiasmada y estoy muy motivada para que esto siga creciendo y lo podamos seguir escalando. De hecho, tenemos algunos objetivos a mediano plazo que cumplir con la red y con los chicos que están trabajando con nosotros, que creo que va a ser muy útil a nivel nacional. ¿Pueden decir los objetivos? Sí, se pueden decir. Estamos trabajando primero estamos trabajando para actualizar los mapas de carbono. Hoy vamos a presentar unos mapas nuevos que todavía no habíamos presentado. Y respecto a lo de huella, la idea también es generar unos mapas muy similares a los mapas de carbono, que por región tengan la huella de carbono promedio de cada uno de los principales cultivos representativos de esa región, como para que el productor pueda compararse con un promedio, y que adicionalmente hagamos un mapa también similar que tenga la huella de carbono mínima alcanzable por región. Okay. Y esto es, hacer un poco más eficiente, ver qué prácticas están ahí asociadas a la disminución de esa huella de carbono. Excelente. Quiero cerrar con ustedes dos. ¿Cómo ven ese desafío del que hablaba Flor? ¿Cómo lo encaran y desde dónde? A mí, yo tengo varios trabajos con productores. Sí. La verdad que el INTA te permite esta dualidad entre ciencia y extensionismo, Sí. así que eso está bueno. Y el productor está vos lo ves muy motivado siempre de mejorar. A veces no entiende lo del carbón, no entiende unas cosas, pero vos eres motivado a mejorar. Pregunta. Claro. Y le interesa, obviamente, en su campo, ¿no? Mejorar la calidad del suelo. Y como el carbono va de la mano con eso, entonces creo que es muy positivo. La Argentina tiene una de las mayores reservas de carbono del mundo. Tiene casi el 2% del total del carbono retenido en los suelos. Creo que somos el 18º país con cantidad de carbono, así que tenemos que cuidarlo, pero también se puede incrementar ese carbono. Eso es lo positivo. Excelente. Y con productores que tienen voluntad de mejorar. Que no es poco, total, Sí. total. Ojalá tengan condiciones, perdón, también para poder hacerlo. Ojalá. Sebastián. Sí, yo creo que el productor siempre le gusta compararse con el de al lado, entonces siempre la pregunta es, ¿esto es mucho o esto es poco? Entonces me parece que motiva mucho el hecho de decir, bueno, tener esa referencia, nosotros lo hacemos o lo trabajamos en general, porque la segunda pregunta que te hace el productor una vez que le entregas los resultados, esto es mucho o es poco. Así que yo creo que es una iniciativa súper interesante, porque justamente va a eso, va a socializar el conocimiento y a decir, bueno, en por qué puedo o hasta dónde puedo y hasta dónde no, porque también hay un horizonte que uno dice, bueno, puedo mejorar determinadas cuestiones. Entonces, yo creo que es un excelente objetivo que obviamente estamos apoyando y que me parece que va a contribuir a esto de trabajar más sobre la temática, de entender mejor qué sucede y de tener sobre todo la sensibilidad regional, que muchas veces es muy necesaria en estos casos, porque bueno, las condiciones de cada lugar van cambiando y cada productor produce con lo que tiene en ese lugar, entonces es súper importante. Así que yo creo que los va a motivar mucho a los productores para sumarse. Espectacular, ojalá que se dé. Gracias a los tres por venir. Me encantó. Claro. Marcelo, Flor, Sebastián, gracias. Me encantó. Y vamos a estar todos escuchándolos hoy, pero el que no está en el Congreso y está viendo esto dentro de meses, al menos se enteró de que charlaron en su paso por el Congreso. Gracias. Gracias.